En la clase de hoy vamos a saber un poco más acerca de lo que son las emociones, según Paul Ekman, a cargo de su docente Melissa Sosa, quien les habla. El prestigioso psicólogo Paul Ekman es el pionero de las expresiones faciales en relación con las emociones que sentimos, para determinar ciertas expresiones de las emociones como universales. Este realizó un estudio en el que recoge las expresiones faciales que muestran diversas culturas ante las mismas emociones. Por ende, tras un largo periodo de tiempo investigando, ha podido demostrar a la ciencia cómo las expresiones faciales de las emociones básicas son comunes a todas las personas, incluyendo tribus indígenas que no han tenido contacto con otros seres humanos, concluyendo así que dichas expresiones no son simplemente sociales, sino que tienen su origen biológico como función adaptativa, tal como lo planteaba la hipótesis de Charles Darwin. El psicólogo Paul Ekman se fue a Papúa Nueva Guinea a investigar un poco más acerca de lo que son las emociones, tratando de mirar cómo esta cultura indígena manejaba sus emociones y les daba un sentido diferente o parecido a lo que son las emociones de carácter universal. Por ende, hoy vamos a ver este pequeño video acerca de cómo son las emociones humanas y cómo actúan a su vez en el cerebro humano. El estudio moderno de la emoción empezó con Darwin. Él fue quien se dio cuenta que las mismas emociones básicas, memoria, tristeza, alegría, sorpresa, ira, disgusto, estaban presentes en diferentes especies animales y eran homólogas a las emociones humanas. Años más tarde, Paul Ekman, un psicólogo americano, hizo contribuciones trascendentes al estudio de la emoción humana. Siguiendo la teoría de Darwin, Ekman se dio cuenta que ese set de emociones básicas estaban presentes en todas las culturas del mundo. Él estudió una tribu en Papúa Nueva Guinea, y los integrantes de esta tribu, que nunca habían tenido contacto con Occidente, cuando veían una foto de alguien en Buenos Aires o en Nueva York o en Sydney, con alegría, tristeza, ira, podían reconocer esas emociones básicas. Y no solo eso, cuando Ekman le preguntaba o le pedía que representen esas emociones, ellos podían naturalmente representar las emociones. La conclusión de Ekman fue, siguiendo también los pasos de Darwin, que existe set de emociones básicas. Tenían un rasgo facial distintivo y estaban presentes en todas las culturas humanas. Debería tener un sello biológico. Siguiendo los pasos de Darwin y de Paul Ekman, los investigadores han detectado circuitos específicos para ciertas emociones básicas. La primera emoción básica que se ha estudiado ha sido el miedo. Y el miedo tiene un área crítica que es la amígdala. Esta área, como una almendra en la profundidad del cerebro, regula muchas emociones, pero particularmente el miedo. Esto no quiere decir que un área cerebral explique una función. El cerebro trabaja en red, pero hay ciertas áreas que son críticas para funciones intelectuales o emocionales específicas. Años más tarde, en Inglaterra, con Andy Calder, estudiamos un paciente con una lesión específica en la región de la ínsula. Ese paciente tenía un déficit selectivo en reconocer el disgusto. Fue otra contribución para el estudio de regiones críticas en los circuitos emocionales. Además de estas emociones básicas, hay emociones secundarias, como la culpa, la vergüenza, el orgullo, y esto depende un poco del contexto cultural y se desarrollan entre los 18 y 24 meses de vida. Lo invito a pensar qué emociones o qué emoción están representadas en las siguientes caras. Caras. Cada cara contiene un porcentaje diferente de una emoción.
En la primera cara había 90% de sorpresa y 10% de miedo. En la segunda cara, 50% de sorpresa y 50% de miedo. En la tercera cara, 90% de miedo y 10% de sorpresa. Como ustedes pueden ver, las emociones cotidianas de la gente con la cual nos rodeamos no es una sola emoción en su cara, sino un conjunto de emociones. Y esto mismo pasa en el cerebro. Muchas de estas redes o circuitos específicos de cada emoción están interconectados. Ahora bien, Paul Ekman incluyó un nuevo término al cual le llamó microexpresiones, teniendo en cuenta que estas microexpresiones son movimientos involuntarios de la cara en momentos críticos, ya que su duración en el rostro es increíblemente corta, aproximadamente 1/20 parte de un segundo. Por ende, a tal velocidad se cambian con la conversación, los movimientos del cuerpo, los gestos manuales y la iluminación. Es muy posible que estas microexpresiones se puedan pasar por alto. También expresa que los músculos de la cara se mueven de manera involuntaria y no hay forma en que se puedan reproducir esos movimientos de manera consciente. Por ende, estos resultados ofrecieron que llegaran a una conclusión de 7 expresiones faciales ante determinadas emociones que se pueden considerar universales, en común para todas las culturas, tales como felicidad, miedo, sorpresa, tristeza, desprecio, asco y enfado. Aquí vemos un claro ejemplo de cómo las culturas de Sudáfrica o de África tienen en su expresión facial. Ahora vamos a ver un poco de lo que él habla, de lo que son las partes de los músculos de la cara que se mueven o que se expresan en pequeños milisegundos. Por ejemplo, aquí tenemos felicidad, que expresa de que las patas de gallo se marcan hacia arriba, las mejillas también se mueven hacia arriba y los movimientos de los músculos que rodean los ojos también tienen una parte. Ahora en el miedo se puede ver que se tienen las cejas levantadas y juntas, el párpado se mueve hacia arriba, el párpado inferior se encuentra tenso y los labios ligeramente estirados hacia las orejas. En la parte de sorpresa se tiene que las cejas se elevan, los ojos se abren y la boca también se abre un poco. En la tristeza, el párpado superior está abajo, se encuentra una pérdida del enfoque ocular y ambas esquinas de los labios se encuentran inclinadamente hacia abajo. En cuanto al desprecio, se tiene que el extremo del labio se encuentra apretado solo en un lado de la cara. En el asco, la expresión facial se encuentra arrugada y el labio superior levantado. Y en el enfado, las cejas se bajan juntas y se juntan, la mirada se enfurece y los labios se estrechan. Bueno, muchachos, esta ha sido toda la clase por hoy. Recuerden que para la próxima clase hablaremos un poco de cómo influyen las emociones en los sentimientos, qué son los sentimientos y cuáles son los tipos de sentimientos que podemos encontrar. Y además también hablaremos un poco de a qué llamamos estado de ánimo. Esto ha sido la clase por hoy, espero que haya sido de su agrado.